¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Como cada miércoles nos encontramos en nuestro programa de la Fundación Dialoga Bahía, donde el maestro Ausencio de la Rosa siempre se ha distinguido por traernos excelentes invitados y esta noche no va a ser la excepción. Hoy tenemos como invitado al maestro Javier Contreras Gutiérrez. Gracias. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias, un saludo a todos. Muy amable. Muy amable de aceptar la invitación del maestro Ausencio, que siempre nos trae temas que satisfacen aquí muchos aprendizajes para la sociedad tapatía. El tema de hoy lo titulamos La movilidad urbana y la búsqueda de soluciones en la zona metropolitana de Guadalajara. Y pues para esto tenemos aquí al maestro Javier, que él se va a presentar y nos va a decir quién es él, por qué el tema le agrada y por qué considera que lo que nos dice va a ser considerado para el público que nos escucha. Gracias, muy amable. Bueno, antes que nada, agradezco la invitación y felicito a esta fundación tan importante, Dialoga Bahía, porque siempre está en el debate público y en los temas de mayor interés para la sociedad, haciendo un análisis, haciendo una reflexión y sobre todo intercambiando opiniones y puntos de vista, y esto es sumamente importante. Entonces les agradezco mucho la gentileza de su invitación. Bueno, soy abogado, ¿sí? Soy politólogo. Ajá. Tengo una maestría en administración pública en el terreno académico. Terminé un doctorado en Derecho y estoy a la mitad de un doctorado en Administración Pública. Además soy abogado litigante, me dedico también a la actividad política como político profesional, pero sobre todo este tema de la movilidad sustentable en el área metropolitana de Guadalajara es un tema que juega un papel fundamental no solo en la agenda pública del área metropolitana de Guadalajara y de los municipios que la integran, sí, sino que en todo el mundo, porque cuando tenemos como referente el cambio climático, sí, la agenda de París, todos los foros, todas las cumbres que se han hecho para tratar el tema del cambio climático, juega un papel fundamental el tema que nos ocupa esta noche, el tema de la movilidad urbana sustentable y sostenible. ¿Por qué? Porque es un tema que tiene que ver sobre todo con la calidad de vida de los ciudadanos. ¿Qué es la calidad de vida de los ciudadanos? Pues el medio ambiente, el entorno ecológico. Cuando hablamos de movilidad son muchos enfoques y muchos puntos de vista, pero uno de los temas más importantes de la movilidad, como su nombre lo indica, es el desplazamiento de los seres humanos. sí. El desplazamiento de los seres humanos por las grandes ciudades, el desplazamiento para acudir de su casa a su centro de trabajo, a su centro laboral, a las escuelas, a las universidades, a los centros recreativos, etc. Entonces una ciudad, un conglomerado humano, va a tener más calidad de vida si esa ciudad no está contaminada. Entonces el transporte público aquí juega un papel fundamental porque hay emisiones excesivas de dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono en el ambiente afecta a la salud, sobre todo las enfermedades de tipo respiratorio. Entonces, cuando nosotros hablamos de una movilidad sustentable, no solo en el área metropolitana de Guadalajara, sino en todo el mundo, el pensamiento más vanguardista, la política pública, la agenda de gobierno más importante y más trascendente es enfocarnos a lo que es el transporte eléctrico. El transporte eléctrico porque es el que genera menos contaminación, menos
dióxido de carbono, como ya estamos hablando, y además el uso de la bicicleta. Entonces, todas las políticas vanguardistas del mundo, de los países vanguardistas, la apuesta que tienen es a que baje de alguna manera, a que se reduzca el uso del vehículo. Entonces, para que se reduzca el uso del vehículo, que es de los principales agentes contaminantes que entorpecen el desarrollo y la estructura del tema de la movilidad sostenible, es el vehículo. Sí. Pero para que la gente se baje de sus carros particulares, de los vehículos particulares, hay que ofrecerles un transporte público que sea eficiente. Y de calidad. Y de calidad. ¿Y qué es un transporte público que sea eficiente? Reducir tiempos, ¿no? Ajá. Reducir tiempos, por eso también hay políticas públicas y hay visiones gubernamentales en muchos países del mundo que se están enfocando directamente a los carriles confinados, ¿no? Sí. Por ejemplo, un carril donde vaya nada más el trolebús. Ajá. Un carril donde vaya el transporte de todo tipo, ¿no? Porque hay transporte de carga, el transporte más importante que es el transporte de pasajeros. Luego esas unidades deben de ser accesibles, ¿no? Accesibles para todo tipo de personas. Ese es el enfoque fundamental, porque no hay que olvidar que el tema de la sustentabilidad urbana tiene mucho que ver con una agenda de gobierno vanguardista. Vanguardista quiere decir que se respeten los derechos humanos, que se respeten los derechos sociales y que los miembros de una sociedad determinada ganen los espacios de la ciudad, ganen los espacios públicos. Y esos espacios públicos deben de estar libres de contaminación y deben de tener el equipamiento y la infraestructura suficiente para hacerle la vida más cómoda y más productiva a los miembros de una comunidad. Sí. Sí, Javier, porque nos damos cuenta pues que en Jalisco tenemos aproximadamente 8 millones de población, ¿verdad? Pero desafortunadamente de estos, el 60% vive en la zona metropolitana de Guadalajara. Así que pues esto nos ocasiona problemas de transporte, porque pues todo el mundo generalmente trabaja en lo que viene siendo las partes más céntricas de la ciudad. Sí, claro. Entonces, en ocasiones también como que el costo del transporte público tal vez sea muy caro o muy oneroso para las personas que tienen que trasladarse durante muchas veces. Sobre todo yo creo que las mujeres, ¿no? Porque aquí tenemos apoyos de bienevales para los adultos mayores. Creo que ya no se llaman bienevales, se llama Mi Movilidad el programa o algo así. Y también hay apoyo para los estudiantes. Pero para las jefas de familia casi ese tipo de apoyos no son. Y ellas en ocasiones se trasladan muchas veces porque ellas son las encargadas de ir y venir por los niños a la escuela. Exacto. Así que ¿Cómo esas políticas públicas pueden ser un poquito más eficientes para que se pueda apoyar un poquito a este tipo de familias? Sí. De donde hay muchos hijos, sí, y las mujeres se trasladan mucho. Sí, debe ser el enfoque de una política pública, pero una política social. Ajá. Una política que tenga una visión incluyente y una visión de mediano y largo plazo. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Lo que tú comentas con toda la razón, que hay muchas mujeres, muchísimas mujeres muy admirables, como todas son admirables, pero que son jefas de familia. Sí. Esas mujeres que se tienen que levantar temprano, tienen que ir a llevar a los hijos a la escuela y después tienen que ir a su centro de trabajo. Y después pueden pedir un permiso especial en su centro de trabajo para ir por los niños a la escuela. Entonces esto ya te está hablando de una planeación estratégica del sistema de transporte público, que tiene que ver con los transbordos, porque los transbordos evidentemente reducen el costo, lo económico que tiene el transporte. Entonces también aquí es muy importante, por ejemplo, las líneas del tren. Son muy importantes, pero no solo el tren,
sino que también aquí es de vital importancia todos los corredores, luego todas las alimentadoras, todas las complementarias y todas las troncales, para hacer un sistema de transporte público muy competitivo. Y ese sistema de transporte público, hablábamos hace un momento, que debe de reducir los tiempos. Sí, eso entonces, el tema del transporte público tiene que ver con una planeación estratégica muy importante. Sí. Porque de las 24 horas del día, o de las 12 horas del día que son eminentemente laborables, todos sabemos que hay determinados espacios del día donde hay más demanda del transporte, donde hay más movilización de la gente. Entonces es donde se debe de hacer una verdadera planeación de las rutas del transporte público, de esas rutas del transporte público, cómo tienen una conectividad, que esa conectividad favorezca el desplazamiento de la gente. El tema del trolebús también es un tema muy importante, porque el trolebús tiene emisiones contaminantes mínimas, ¿no? Sí, porque es eléctrico. Sí, es eléctrico, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al comentario que tú hiciste, es muy importante implementar una política de tipo social para que se dé apoyo a esas madres de familia que tienen que llevar 3, 4 o 5 niños a la escuela, porque debe ser el sustento de una política social que contribuya a la reactivación de la planta productiva, que coadyuve también en la calidad de vida que tienen las personas y sobre todo en un enfoque que sea muy incluyente de carácter social y también de carácter económico. Eso es lo importante. Pero sobre todo, lo que el usuario del transporte público, la principal apuesta que tiene es que sea un transporte de calidad. Y hablar de un transporte de calidad tiene que ver mucho con sus tiempos, con la frecuencia de paso de las unidades del transporte público, pero también la calidad del servicio tiene que ver con la seguridad, para la gente de a pie, pero también para la seguridad de los usuarios del transporte público. Y para esto es muy importante los siguientes temas. El tema de las condiciones laborales que tienen los choferes, condiciones laborales. El tema de las condiciones de salud que tienen los choferes. Hay muchos choferes pues que están medios gorditos, hay muchos choferes que tienen diabetes, hay muchos choferes que tienen hipertensión, y el Estado debe de generar las condiciones para la atención médica de carácter permanente de estos choferes que su trabajo implica una gran responsabilidad, y esa gran responsabilidad es la seguridad de los usuarios del transporte público y la seguridad de los peatones. Entonces aquí debe de haber un tema muy importante de cuidar la salud, otro tema que es un tema de carácter laboral, que son evidentemente los salarios, las percepciones económicas que van a tener, las prestaciones y los horarios de trabajo. Y debe de haber también una capacitación muy amplia, una capacitación y una terapia que coadyuve a reducir los niveles de estrés que produce manejar una unidad de transporte público cuando hay tráfico y cuando a veces los tiempos de origen y destino que tienen las unidades, pues hay una exigencia muy fuerte de parte del Estado o de parte de los subrogados o de parte de los concesionarios que dicen, oye, tú al día tienes que dar 5 vueltas o tú al día debes de dar 4 vueltas y el origen y el destino, la unidad debe de llegar a tal hora, y pues muchas veces vemos a choferes del transporte público que están jugando carreras, que ponen en riesgo a los pasajeros, que ponen en riesgo a los peatones y pues que ponen en riesgo toda la estructura del transporte público, ¿no? Entonces es muy importante implementar una serie de políticas multifacéticas para atender, para enfrentar y para resolver este tipo de problemas. Es como tú lo comentas, son demasiados elementos integrados dentro de lo que es el transporte público, porque estamos hablando de
pasajeros, peatones, choferes. También estamos hablando de todos los elementos que están fuera, que no solamente son rutas del gobierno, son las subrogadas. Estamos hablando de trolebús, pretren, tren ligero y sobre todo porque... No del taxi, del Uber, del transporte de carga, de las motocicletas, no, de todo. Pero sí considero que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo, ¿sabes qué? En las bicicletas. Sí. Porque las han puesto en lugares donde están las, ¿cómo se dice? Las estaciones de las rutas. Por ejemplo, hay estaciones de Mi Bici, donde están las estaciones de lo que es el tren ligero, de lo que ahorita tenemos como el macroperiférico, que están dando lo que tú dices, el elemento de que sea una movilidad sustentable, donde ya no se consuma tanto el combustible, porque al final de cuentas... Por las emisiones tóxicas. Por las emisiones tóxicas y porque estamos hablando de que también son los objetivos del desarrollo del 2030, estamos hablando de que tenemos que tener la economía sustentable. Y todo va enlazado y por eso las políticas públicas se van a aterrizar en lo que viene siendo el transporte público. Claro, totalmente de acuerdo. Fíjate, en el tema ese que tú comentas, que estoy totalmente de acuerdo de incentivar el uso de la bicicleta, que tengan carriles especiales en el programa gubernamental Mi Bici, que es un programa muy interesante. Fíjate que todas las sociedades desarrolladas en Europa, en Estados Unidos, en algunas partes de Asia, le dan una prioridad total al ciclista, al uso de la bicicleta, pero pues también debe de haber seguridad, porque si no tienen seguridad para transitar, se les debe de tener un gran respeto al ciclista. Mira, en la pirámide invertida de la movilidad urbana, fíjate que el aspecto fundamental más importante es el peatón, ¿no? El peatón, todo tipo de personas, todo, ¿no? Luego, lo más importante en segundo lugar son los ciclistas. Son los ciclistas. Después el transporte público. Después el transporte de carga. Y finalmente los autos y las motos, que son los más contaminantes. Entonces, esto es muy importante. Y por ejemplo, les quería comentar también que en la movilidad urbana sustentable, es un eje integrador, por un lado, como lo comentábamos, de la seguridad, de la equidad, de la accesibilidad universal, de la sostenibilidad, de la conectividad, de la competitividad, del confort, de la innovación tecnológica, del respeto y de la eficiencia. Todos estos factores integran y complementan lo que es la movilidad urbana sustentable. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, para las unidades también tienes que utilizar tecnología de punta. También debe de haber un porcentaje en cada ruta de unidades que tengan una rampa. Tengan una rampa para que las personas que para su movilización utilizan la silla de ruedas o utilizan muletas, pues tengan toda la accesibilidad a las unidades del transporte público. Te voy a hacer una pausa porque yo estoy muy contenta y emocionada porque en el macroperiférico me tocó ver que ya hay un lugar especial para los perritos de las personas que son invidentes. Eso es fundamental, porque estamos hablando de una política universal de accesibilidad, ¿no? Y así como en las grandes ciudades del mundo se tiene una cultura de respeto a todos los habitantes y se tienen rampas y se tienen lugares especiales, pues también debe ser en el transporte público. Pero ahí es donde el Estado, donde el gobierno debe de utilizar la fuerza de la ley y todo el marco jurídico para obligar tanto a los camiones de las rutas del Estado como a los subrogatarios y concesionarios a que estén en buen estado las unidades y sobre todo que hagan una supervisión permanente para que esas rampas estén en buen estado.
Porque luego nos encontramos que hay muchos camiones que tienen rampas pero no sirven. Sí. Y a veces la gente que está en silla de ruedas está esperando el camión. Se tiene que esperar un poquito más. Se tiene que esperar un poquito más, pero luego después de 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades llega la unidad con rampa y le dicen que no sirve la rampa. Entonces, no deben de andar los camiones con rampa cuando la rampa no sirve, porque es una verdadera majadería, una verdadera grosería para el usuario que necesita que haya rampa en el transporte público. Sí, porque estamos hablando de tiempos. Claro. También el tiempo de... No, de tiempos, de calidad de vida y de derechos humanos. Y derechos humanos porque el gobierno, el Estado, tiene la obligación de proporcionarle un buen nivel de movilidad a la gente, a los ciudadanos, un buen esquema de movilidad y por lo tanto un transporte público eficiente, un transporte público eficaz y un transporte público de calidad. Sí, pues así debe ser, Javier, porque pues al final de cuentas yo creo que el ciudadano lo que menos quiere es perder el tiempo, porque ya en esta ciudad los traslados de Tlajomulco hasta Zapopan son muy largos. Claro. Y ya estamos hablando de Tlajomulco, que Tlajomulco no tiene una línea de tren. Claro, y también fíjate Rocío, que el tema de la pandemia, el tema del COVID vino a transformar y a modificar el esquema de movilidad sustentable. ¿Lo vino a modificar para bien? Lo vino a modificar para crear una nueva cultura. Por ejemplo, en los tiempos de la pandemia, lamentablemente uno de los lugares más riesgosos para los contagios es el transporte público. ¿Por qué es el transporte público? Porque difícilmente puede haber sana distancia, difícilmente. Y luego, si no hay una supervisión adecuada, pues imagínate cómo se pone en riesgo la gente, ¿no? Entonces, por ejemplo, los tiempos del COVID, este tiempo del COVID en ciudades como Bruselas, Bélgica, como París, como Milán, muchas ciudades europeas, de plano, casi suspenden el uso del transporte público normal para darle prioridad a la bicicleta y para darle prioridad a ese tipo de motos tipo Vespa y para darle prioridad a los corredores o a los espacios donde la gente puede transitar caminando, ¿no? Y tienes mucha razón, Javier. Yo creo que los temas del tiempo de pandemia fue un momento donde todos los que son dueños de transporte público y el gobierno, a que se pusieran al orden, ¿no? Para que dieran, a mí me falta esto, porque como teníamos un poquito de menos movilidad de los ciudadanos, se podía dar el lujo uno de que ahora sácame este camión para que este camión lo tenga en mantenimiento y me le arregle una rampa. Eran buenos momentos donde se deben de aprovechar las circunstancias. Afortunadamente durante aquel tiempo sí se veía que los camioncitos sí olían a que los lavaban, pero pues últimamente ya ahorita con nuestro, ¿cómo se dice? Nuestra tercera ola o cuarta ola del COVID, creo que ya no se dio esa chance. No, lo que falta es conciencia y lo que falta es supervisión. Sí, pero también el ciudadano también le falta un poquito, porque yo creo que no se le podía dar un tope máximo de que este camión no puedes llevar nada más 30, porque al final de cuentas el ciudadano protestaba, ¿no? Y además el conductor no puede ser todo, no puede estar pendiente de que el ciudadano traiga su mascarilla puesta, de que el ciudadano se ponga su gelecito en Fíjate, Rocío, que es un tema como se llama en la ciencia política, de un tema de cultura cívica, de un tema de cultura ciudadana de participación, ¿no? O sea, de un tema donde el ciudadano juega un papel fundamental y juega un papel integral en las transformaciones de una sociedad. Entonces el ser humano es el factor clave, y el ser humano es el que empuja todos estos cambios. Lo platicábamos antes de la entrevista, de la plática, lo importante de los colectivos, ¿no? Lo importante de los colectivos ciudadanos, que muchas veces son los que marcan la pauta, ¿no? Los que tienen la iniciativa para las grandes transformaciones. Fíjate que
había elaborado un breve resumen de los tiempos de la pandemia. Por ejemplo, lo que sucedió en otros países. No, por ejemplo, en Montreal sí, respondió con la creación de líneas seguras activas, una red de corredores de transporte accesibles para peatones y ciclistas que representaron 112 kilómetros adicionales, tanto de ciclovías como de rutas peatonales. Luego, en Bogotá, Colombia, que también es una ciudad en su infraestructura vanguardista, se buscó una alternativa creativa a los trenes y autobuses en respuesta a la pandemia, con el desarrollo de 84 kilómetros de ciclovías temporales a principios del 2020, para sumar la extensa red de ciclovía de la ciudad. Luego, como te lo comentaba, en Milán, Italia, sí, el centro de la ciudad se remodeló parcialmente para asignar unos 35 kilómetros de espacio vial a ciclistas y peatones con límites de velocidad reducidos para los vehículos de motor para garantizar seguridad. En Bruselas, Bélgica, todo el núcleo de la ciudad se transformó en una zona prioritaria para ciclistas y una zona para peatones. Y en París, en Francia, los carriles para bicicletas se ampliaron de manera similar y se abrieron varias ciclovías de larga distancia planificadas antes de lo previsto, ¿no? O sea, ellos sí se pusieron la camisa y se pusieron a trabajar durante el tiempo de pandemia, pero también hay qué países, qué culturas y qué número de población. Sí, claro, porque todo esto es una ecuación, ¿no? Es una ecuación matemática muy importante donde tú analizas la densidad poblacional, ¿no? Analizas la densidad poblacional y luego analizas dentro de toda la estructura del andamiaje urbano, dónde están las fábricas, dónde están las escuelas, dónde están las zonas comerciales, dónde están las industrias, dónde están las zonas recreativas. Entonces, a partir del desarrollo y de la movilidad sostenible y sustentable, se debe de hacer desde el gobierno, desde el Estado, un ejercicio de planeación estratégica. Sí. Un ejercicio de planeación estratégica facultado por el marco jurídico que rige en este caso el tema de la movilidad. Y entonces planear las ciudades a largo plazo. Para poder tener un esquema de gobernabilidad y de gobernanza y no seguir en las improvisaciones de siempre. Pero también hay que tener la óptica del ciudadano y del usuario, porque muchas veces se implantan así las cosas, se cambian las rutas y no se toma. No, tienes toda la razón. Es que el eje central del diseño de una política pública, de una política de Estado, debe de responder a una demanda, a una exigencia de la sociedad al Estado o al gobierno. Eso es lo importante, porque esa política pública se debe de diseñar en base a un diagnóstico que se hace, pero con la propia sociedad, donde la sociedad opina, donde la sociedad aporta ideas, donde la sociedad coadyuva con el gobierno para diseñar estos proyectos que deben de ser incluyentes. Porque una política pública que no tenga la participación de la sociedad es una política pública hueca, es una política pública vacía y es una política pública cortoplacista, que cualquier evaluación que se haga de esta política pública pues va a quedar reprobada. Y además las cosas que se hicieron no van a funcionar y vamos a tener que subsanar haciendo otras cositas. No, y además se va a hacer una brecha enorme entre una demanda ciudadana, entre una demanda social y la capacidad de respuesta que debe de tener el gobierno. Lo que pasa es que muchas veces el ciudadano de pie en tierra piensa que esta ciudad está diseñada para los vehículos y así nos han hecho creer. No, las ciudades deben de ser diseñadas para los individuos, para los seres humanos. Y después, cualquier aspecto complementario, cualquier aspecto estructural, debe de ser en beneficio de la calidad de vida de los propios ciudadanos. Sí. Pero para esto necesitamos gobiernos que no únicamente tengan sensibilidad, sino gobiernos auténticamente profesionales que den respuesta y que den respuesta multifacética, una respuesta en cada uno de los rubros de las agendas públicas gubernamentales. Sí,
Bueno, tenemos saluditos. Dice Kenia Morales, buenas noches, saludos. Alejandra Orozco, Alejandra, creo que eres de nuestro público que siempre nos escucha cada miércoles. Muchas gracias, Alejandra, buenas noches. David Moreno, muchas gracias y tiene un comentario. ¿Es mejor que el servicio público de transporte sea concesionado o operado por el gobierno? Más bien te preguntan, ¿qué es mejor, que sea público o que sea concesionado? Mira, es muy importante que todo gobierno, tal como lo marca nuestra Constitución, haya una participación muy fuerte, una participación muy importante en todos los rubros de la iniciativa privada. Ajá. De la iniciativa privada debe haber la libre competencia, debe haber la apertura de mercados y debe de haber una participación de la iniciativa privada muy importante, claro, con la regulación del Estado y con la supervisión del Estado y respetando el marco jurídico y el marco normativo, en este caso en materia de movilidad que se tiene. ¿Qué es lo que pasa? Cuando participa la iniciativa privada en el tema del transporte, nosotros sabemos que durante mucho tiempo existió el paradigma del hombre camión. Sí. Y ese paradigma del hombre camión se ha venido transformando en el modelo y el concepto de ruta empresa. Y justamente el modelo y el concepto de ruta empresa es donde participa la iniciativa privada a través de las herramientas e instrumentos jurídicos como la concesión y la subrogación, que son contratos que el Estado les da a la iniciativa privada para que participen. Porque mira, muchas veces, y lo hemos visto, cuando el Estado se convierte en el administrador absoluto y en el administrador total de un servicio, es un verdadero fracaso. Sí, ¿quién lo va a criticar? Es un verdadero fracaso, ¿no? Sí. Se convierte en un fracaso absoluto y total. Entonces se deben de abrir los espacios para que participe la iniciativa privada, para que participe la empresa privada. Entonces yo estoy de acuerdo que debe de haber un híbrido, y ese híbrido que tenga un enfoque, en primer término, un enfoque de servicio, y en segundo término, un enfoque económico. Porque también sabemos que el transporte público es un negocio. Sí. Pero entonces el Estado no lo debe de ver como un negocio, el Estado lo debe de ver como un servicio. La iniciativa privada lo debe de ver como un negocio, pero bajo el esquema de que antes que el negocio está el servicio. O sea, tú puedes hacer negocio si das un buen servicio. Si das un buen servicio, pero y ese servicio te lo va a calificar la ciudadanía. Los ciudadanos finalmente son los que mandan, son los que dicen si hay un buen servicio de transporte público o hay un mal servicio de transporte público. Yo recuerdo un evento y no se me borra y me queda muy grabado en la mente porque fue algo muy bueno que hizo el gobierno, a pesar de una mala circunstancia o una mala situación, que creo que la administración de Aristóteles estaba arriba la tarifa del transporte público y después de la muerte de una niñita por ahí por Periférico en Belénes, Aristóteles anunció que se bajaba la tarifa a 50 centavos. Sí, claro. Y fue una buena medida, porque Sí. el Estado se debe de ver como rector de lo que es los servicios públicos y hay que castigar a los concesionarios, cosas que no están sucediendo. Sí. O no sé si se castigue Sí, el propio contrato de subrogación en algunas de sus cláusulas también deja muy claramente marcadas las sanciones que hay, ¿no? Y eso que comentas del excelente y gran gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, a mí me tocó vivirlo, porque yo en ese momento yo era el director del CISTE-COSOME. Okay. Entonces yo era el director del CISTE-COSOME, del tema del transporte público. Es un tema complicado, es un tema difícil, porque por un lado, también el Estado le exige a los subrogatarios y le exige a los concesionarios que tengan unidades nuevas. Oye, ya las unidades, modelos viejos, son más contaminantes y pues ya hay que sacarlos del piso urbano, ¿no? Sí. Y pues debes de comprar unidades nuevas, unidades modernas, unidades con elementos, componentes tecnológicos, etcétera,
pero luego muchas veces el subrogatario, el concesionario, afirma que como está la tarifa, pues no tiene dinero para invertir en nuevas unidades. Entonces, ¿qué pasa? Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Es un círculo vicioso. Tuvieron la concesión, ahí venían los requisitos. Claro, por ejemplo, mira, en muchos países del mundo, te dice el gobierno, a ver, todos los carros que son de modelos viejos, pues ya deben de salir. O sea, ya no traigas carro viejo. Ajá. Entonces tú le dices al gobierno, ok, yo me voy a bajar de mi carro para subirme al transporte público, pero tú dame un transporte público de calidad. Dame un transporte público que yo salga de mi casa, camine lo menos posible, tome el transporte público, haya rutas locales, rutas complementarias, rutas alimentadoras, y que haya transbordos, un buen sistema de transbordos, y que yo puedo optimizar y eficientar mis tiempos para trasladarme a mi trabajo, ¿no? Entonces el gobierno también debe ser coadyuvante, y el gobierno, pues en este caso, yo propondría una política pública integral muy importante, que si quieren que ya salgan los camiones de piso, los que son muy viejos, o que salgan los carros, pues también debe de haber un sistema de créditos. También debe de haber un sistema de créditos, un sistema financiero, donde inclusive el propio gobierno sea coadyuvante, o sea más solidario, por ejemplo, ¿no? No existe en este momento. Fíjate que se han hecho esfuerzos, pero no han llegado a un término ya estructurado y ya definitivo, ¿no? Okay. Entonces, se tiene que implementar una política de carácter económico, de carácter financiero, con una gran visión, con una gran planeación estratégica, porque el tema de la movilidad sustentable tiene muchas aristas, tiene muchos enfoques, ¿no? Sí. Es un tema que tiene mucho que ver con el medio ambiente, es un tema que tiene que ver mucho con la ecología, es un tema que tiene mucho que ver con el equipamiento urbano, que tiene que ver con la infraestructura urbana, que tiene que ver hasta con los temas que te dan una contaminación auditiva y una contaminación de tipo visual. O sea, el marco jurídico que tenemos, el marco normativo, el marco regulatorio que nos da el Estado de Derecho, tiene un andamiaje muy importante, pero lo importante es aplicarlo, es más importante. Tengo un saludito de Dana Reader, que dice un gran saludo desde Filadelfia. Gracias. Es un tema sumamente importante y me parece muy interesante la perspectiva del licenciado Contreras. Muchas gracias, Dana, por vernos desde allá. Gracias. Yo me imagino que el transporte público ya es muy diferente. Oye, Javier, yo me acuerdo que antes el transporte público traía anuncios, ¿verdad? Creo que ya se terminó con concesionar su espacio para... Sí, bueno, cuando yo estuve en la administración pública, se cobraba por esa publicidad. Y por esa publicidad el Estado, a través de los organismos públicos descentralizados del transporte público, tenía un ingreso, ¿no? Pero ya eso se suprimió, ya no estoy enterado, pero al parecer ya únicamente se puede hacer una publicidad de tipo gubernamental. Yo pensé que era publicidad y que eso se iba al concesionario, y el concesionario pues podía, o subrogatario podía financiarse para... No, por ejemplo, en la administración de los organismos públicos descentralizados del transporte, pues evidentemente si querían poner una publicidad o una propaganda de vender tal o cual determinado producto, pues evidentemente cuesta, ¿no? Sí, ok. Sí, pues sí, Rocío, es un tema de cultura ciudadana, es un tema de cultura integral, es un tema donde todos los ciudadanos debemos de estar altamente comprometidos para vivir en un mejor espacio, para rescatar el espacio público, para rescatar el espacio ciudadano. Y para eso reitero que esto es un tema que tiene muchos enfoques, que tiene el enfoque, primero, el centro de todo, el enfoque ciudadano. Pero también debe de tener un enfoque tecnológico, un enfoque social, un enfoque de inclusión social, un enfoque de accesibilidad, un enfoque de los aspectos
laborales de los choferes del transporte público, un tema muy vanguardista, muy importante de cultura ciudadana, pero sobre todo un tema del Estado a través del gobierno que tiene todas las herramientas y que tiene todos los instrumentos que nos obligan a todos a cumplimentar la norma jurídica de cada materia. Pues ahí el gobierno no puede ser omiso. En este momento, Javier, solamente tenemos dos sistemas que son por electricidad, el tren ligero y el trolebús, así es. Todos los demás ahorita están usando combustible. Pues sí, lamentablemente el uso del combustible es tremendamente dañino. Ajá, por sí, todo, pues, por todo lo que ya comentamos. Ahorita el tema del transporte público, ya dijimos que eran los trolebuses, el tren eléctrico urbano, ¿sí? El macrobús, el citren, los autobuses urbanos y mi bici. Okay. Y luego está el sistema de los taxis tradicionales y el sistema de las plataformas, que es el de Uber, ¿no? Que es como te digo, todo debe de estar regulado por el Estado, el Estado debe de actuar. Cuando me refiero a que el Estado debe de actuar, no me refiero a imposiciones ni a conductas prepotentes, no, me refiero a que el Estado debe de actuar según las atribuciones y facultades que le da el marco jurídico normativo que le da la ley. ¿Y ahorita no hay alguna concesión, alguna prórroga, algún beneficio para aquellos que quieran meter su vehículo a plataforma o que sean taxistas que sean híbridos? No existe ninguna... Fíjate que no tengo la precisión del tema, no lo podría comentar, pero te voy a decir cuál es mi opinión. Y desde hace tiempo, el paso o la transformación que tienen las unidades del transporte público para que sean unidades, la política que sean de gas. Okay. O sea, que sean de gas para reducir el efecto contaminante, ¿no? Entonces, hay muchas unidades del transporte público, hay muchos camiones tradicionales que hicieron la reconversión de gasolina a gas natural. Y el gas natural es muy importante porque no tiene, o tiene mínimos así, casi imperceptibles efectos contaminantes, ¿no? Y no hay ningún beneficio hasta ahorita para el gobierno, no les da ningún beneficio. No sé, habría que checar el tema, habría que priorizar el tema, habría que priorizar el tema a ver qué medidas o qué políticas públicas gubernamentales hay para la reconversión de las unidades de combustible a las unidades de gas natural. Pero eso sí sería un tema muy importante para los gobiernos y tal vez alguien nos escuche, porque motivaríamos a los dueños de transporte a que cambien el sistema y así contaminaríamos menos, cumplimos los objetivos de las políticas públicas y pues nos beneficia a todos. Totalmente. Es que es lo que decía, ¿no? Es estar en una dinámica donde todos estructuralmente nos sumemos para generar mejores condiciones, ¿no? En todos los aspectos. Sí. Ahora vamos a hablar del bonito tema del 380 y el cambio al macroperiférico. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con lo que viene siendo Tonalá? ¿Por qué Tonalá no alcanzó? Sí, muy mal porque... A ver, estamos hablando que el transporte público debe ser incluyente. Sí. Que el transporte público, en este caso, como el nombre lo indica del programa, debe ser del área metropolitana de Guadalajara. Entonces, evidentemente no se puede dejar fuera ningún municipio. O sea, tiene que ser equilibrado. Porque en el área metropolitana de Guadalajara, pues hay mucha gente que vive en Guadalajara, en Zapopan o Tlaquepaque, o en El Salto, o en Iztlahuacán, y trabaja en Tonalá. O gente de cualquiera de estos municipios que vive en Tlaquepaque, trabaja en Guadalajara, o sea, todas las combinaciones que quieran, ¿no? Entonces el transporte debe de ser incluyente, y el transporte debe ser justo, y el transporte debe ser equitativo, y el transporte debe de beneficiar a los habitantes de todos y cada uno de los municipios que forman parte del área metropolitana de Guadalajara, ¿no? Sí. Y sobre todo en este programa, que tú ves que sustituyeron la 380, que la 380 es una ruta
muy famosa, ¿no? Muy emblemática, ¿no? Una ruta, y ya la sustituyen, y habría que evaluar cómo está funcionando este programa que le llaman, ¿cómo le llaman? Mi tarjeta. El programa, este programa que implementaron, mi macroperiférico, algo así, ¿no? Es un programa que se debe de evaluar, sí. Es un programa que se debe de revisar, es un programa donde debe de haber un ojo crítico, donde debe de haber un señalamiento objetivo, porque un programa de gobierno que no satisface las demandas y las necesidades que tiene la ciudadanía, pues es un programa que no sirve, pues es un programa que se debe de evaluar, ¿no? Yo ahorita no sé si ese programa sirve, si no sirve, si es inútil o si es útil, pero se debe de evaluar, se debe de auditar el programa, se debe de analizar el impacto que tiene, los beneficios que tiene, la optimización que puede dar, no dar en las distancias, en los recorridos, en lo económico, lo que platicábamos hace rato, ¿no? Que no nada más es un corredor del transporte, ¿no? Sino que tiene que ver con las alimentadoras, que tiene que ver con las complementarias, que tiene que ver con las troncales, o sea, todo el andamiaje de lo que es el transporte público, ¿no? Sí, por eso te comentaba que mucha de la población se quedó con la idea de que esta ciudad la están diseñando solamente para vehículos, porque con el quitar la ruta 380 como que todavía no estaba toda la estrategia para mi macroperiférico, porque hay muchos lugares que se quedaron sin estaciones. Claro, y debe ser una auténtica planeación, ¿no? Sí, una auténtica planeación donde, por ejemplo, el tema de las líneas del tren eléctrico a mí me parecen muy bien, pero lástima que se han tardado tantos años, ¿no? Ya deberíamos de tener más líneas, ¿no? Sí, porque esas líneas deben de garantizar una auténtica conectividad en toda la ciudad. Y fíjate, esas líneas, el impulso más importante que se dio fue el del gobernador Guillermo Cosío Vidaurri, porque el gobernador Guillermo Cosío Vidaurri fue el gran promotor y el gran impulsor de estas líneas del tren. Y luego, posteriormente, el gobernador Jorge Aristóteles Sandoval, pues también le dio un avance fundamental, fenomenal, que ya por los tiempos de gobierno ya se inauguró por otros gobiernos, pero pues fue una obra que hizo, ¿no? Sí. Entonces eso es muy importante, porque eso le da infraestructura a una ciudad, eso le da modernidad a una ciudad, eso le da desarrollo a una ciudad, que permite muchas cosas. Cuando tú tienes un buen sistema de transporte público, puedes consolidar reactivar la economía, puedes consolidar la planta productiva, hay mucha dinámica de carácter económico, ¿no? Y eso es muy importante, sí. mover a la ciudad, pero moverla de una forma eficiente y moverla de una forma que garantice la calidad de vida de todos los ciudadanos. Pues Javier, el tiempo aquí en televisión siempre nos consume y cuando ya estamos emocionados con el tema siempre se nos dan los tiempos. ¿No íbamos empezando? Pero... No, yo pensé que íbamos empezando. 2 minutitos para concluir. Sí. ¿Qué nos falta? ¿Qué necesitamos para la búsqueda de soluciones? ¿Qué nos falta? Pues todo lo que hemos platicado, ¿no? Un enfoque multifactorial de una política pública de Estado. De una política pública que parta de un diagnóstico realista, de una política pública que esté diseñada con el concurso de la sociedad y con la autoridad del gobierno, y de una política pública que contemple a todos los actores, que contemple todos los factores legales, los factores sociales, los factores económicos, los factores laborales, las aspiraciones que tiene la sociedad, que contemple todo, una política integral de alto alcance, de gran aliento, que tenga la supervisión permanente de acuerdo al marco jurídico del gobierno. Pues muchas gracias, Javier. Pues muchas gracias a todos los que nos vieron el día de hoy. Agradecemos al maestro Ausencio de la Rosa, presidente de la Fundación Diáloga Bahía, por siempre traernos a grandes invitados que nos abren y el panorama que sucede en las políticas públicas y la vida que tenemos en nuestro estado de Jalisco.
Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.